bueno, eres precioso, Señor. Eres poderoso, eres maravilloso. Recibe toda la gloria, toda la honra. Tú restauras, Señor, al que le faltan fuerzas. Tú liberas al oprimido, Señor. Dios está liberando al oprimido. Siéntete libre, mujer. Dios te está liberando de toda angustia, de toda opresión. Créelo. Créelo porque Él está aquí para sanar, para liberar. Nosotros te honramos, Señor. Señor y Rey. Que tú viniste, Señor, a darnos buenas noticias. Gracias. Gracias por tu precioso Espíritu, Padre. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que haces cada día, Señor. Gracias. Gracias por este toque de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias. Gracias por tu visita. Gracias por tu manifestación. Gracias por sanar los corazones heridos, Señor. Gracias por sanar al quebrantado, Señor. Gracias por liberar al oprimido, Señor. Gracias. Gracias por traer como un refrigerio, como un bálsamo para las vidas, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Dele gracias, Él está haciendo, Él está haciendo. Tú no necesitas ver para darle gracias. Tú lo crees, yo creo que lo está haciendo. Yo creo que está sanando, yo lo creo. Él es fiel, Él es real, Él no miente. Él sana todo herido. Cuando te han faltado fuerzas, Él ha venido, Él ha sido justo, ha sido fiel. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Oh, Señor, gracias por tu palabra. Atesoramos tu palabra, Señor. Declaramos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo de nuestra vida y discierne los pensamientos, discierne lo que hay en nuestra mente. Gracias por esta palabra que nos enseñas en esta mañana, Señor. Yo doy paso, Señor, a tu sabiduría, a tu poderoso Espíritu Santo, y declaro el poder de tu palabra, Señor, ahora establecido en cada corazón, en cada mente, en cada espíritu, para traer liberación, para traer sanidad. Gracias por las buenas noticias. Amén. Y amén. Dile que tiene al lado, Dios trae buenas noticias. Alégrate que Dios trae buenas noticias. Dios es un Dios de buenas noticias. Puede tomar su asiento. Quiero pedirle también a los niños que pueden dirigirse a sus clases con sus respectivas maestras. Los niños de 3 años hasta los 10 años. De 3 a 10. Mientras tanto, usted ubica por favor en su Biblia el libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Mientras usted se ubica allí, se pone cómodo, pone su teléfono en silencio o lo apaga y dispone su mente, su corazón, su alma, su espíritu para recibir la palabra. Le damos también la bienvenida a aquellas personas que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos a la comunidad cristiana Jesucristo Luz y Vida. Le voy a pedir que por favor se ponga en pie. Romanos capítulo 1. Va a hablar el Rey. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios,
que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Por medio de Él recibimos la gracia y el apostolado, para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, en Maracaibo, en Venezuela, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar sus asientos. Quizás esa es una de las cartas donde se habla mucho o se especifica acerca de lo que es el Evangelio. De allí tal vez venga ese calificativo que se le da al cristiano de evangélico. Yo siempre he dicho que la palabra, la escritura como tal, no enseña acerca de que tú eres evangélico. Quizás un poco para diferenciarte con las demás personas, bueno, uno ha aceptado ese título de evangélico. Ya. Lo primero que vamos a notar acá en el versículo 1, quien escribe la carta, el apóstol Pablo, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ya allí te identifica qué es evangelio. Primeramente, la palabra nos enseña que fuimos apartados para el evangelio de Dios. Y cuando se habla de apartado, implica o significa una separación, significa un grupo diferente. Entiéndalo de esta manera: usted ha sido apartado para el evangelio de Dios. Ahora, a mí me interesa saber, y me interesa explicarte además, ¿qué significa eso de que yo soy apartado? Yo pertenezco a un grupo diferente. Por supuesto que usted pertenece a un grupo diferente. Usted entienda esto bien claramente. Muchos están flacos por allá, dejando de comer, porque ellos están del otro lado. Ellos no han sido apartados para el evangelio. Por eso que usted está gordito, así, bien bonito, cachetón todavía, robusto. ¿Por qué? Porque usted fue apartado. ¿Y quién nos apartó? ¿Quién? Apartado además significa escogido, seleccionado. Significa que usted pertenece a un grupo privilegiado. Gloria a Dios por eso, porque usted ni yo teníamos los puntos, no merecíamos esa calificación. Por pura gracia de Dios, Dios nos apartó. Y el apóstol Pablo decía mucho esto, lo recalcaba, insistía: apartado por la gracia de Dios. Yo quiero que tengas claro esto, si ya tú lo sabes, que lo remarques. Tú eres diferente. Todo lo que se dice en el mundo respecto a lo que puede estar pasando con la gente del mundo, depende tuyo si te afecta o no te afecta. No depende de Dios. Ya Dios decidió apartarte para Él, para el evangelio de Dios. Esta palabra que vengo a traerte es el evangelio, poder y buenas noticias de Dios. Yo no encuentro otra manera de ver lo que significa evangelio. Evangelio es poder y buenas noticias. Lo primero entonces que quiero que entiendas es que fuiste apartado, puesto aparte, pues, para... Si el evangelio significa buenas noticias, entonces tú fuiste apartado para recibir buenas noticias y para dar buenas noticias.
La pastora decía ahorita de la inquietud que tiene el Señor, o de inquietarnos a nosotros, pues, de estar sensibles con la gente para darle buenas noticias. Yo pregunto, ¿tú tienes algo de buenas noticias para darles a Dios, de Dios a otras personas? Yo creo que Dios ha sido bueno con nosotros, ha sido fiel, ha sido justo. Hemos visto la gracia, el favor, la misericordia de Dios con nosotros. Yo creo que eso es digno de comentarlo a la gente que está necesitando de estas cosas. Ahora, dice, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, estas buenas noticias ya Dios las había prometido, ya las había anunciado a través de los profetas, es decir, de las personas que hablaron en nombre de Él acerca de estas buenas noticias. Dice, versículo 3, Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Fíjate esto. Dios había anunciado previamente, ¿se escucha bien? Yo siento, Dios había anunciado previamente buenas noticias a la humanidad. ¿Y cuáles eran las buenas noticias? ¿Qué dice allí cuáles eran las buenas noticias? Acerca de su Hijo. Jesucristo para nosotros es buenas noticias. ¿Por qué Jesucristo es para nosotros buenas noticias? Porque a través de Él nosotros alcanzamos salvación, restauración, perdón, vida eterna y todas estas bendiciones que tenemos gracias a Él. Ahora, eso estaba anunciado. Yo compartía con los músicos, las maestras, las danzarinas ayer, ¿no? Les decía que hay buenas noticias que nosotros sabemos que van a llegar. ¿Cuántos saben que tienen buenas noticias que están esperando que lleguen? Ya ustedes las saben, o sea, se les anunció. O sea, en este caso, Dios había decretado que Jesús iba a venir. Lo dice allí. Que el versículo 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea que ya Dios lo había anunciado. Dios te ha anunciado buenas noticias a ti. Entonces tenemos que estar a la expectativa de esas buenas noticias que Él anunció. ¿Por qué tenemos que remarcar que nosotros somos apartados, hemos sido apartados para Dios, escogidos? Porque hoy día tú sales de la puerta para allá y todo lo que se escucha es malas noticias, pesimismo, no hay, no se puede, es difícil. Pero la vida en el Evangelio es buenas noticias. Mira, Dios anunció, decretó, por boca de Él, a través de los profetas, que venía Jesús. ¿Cumplió Dios? Cumplió. Jesús vino. Ahora bien, también hay buenas noticias que es verdad que nos han alcanzado y nosotros ni siquiera estábamos enterados de esas buenas noticias, no las esperábamos. Esas como que nos gustan más. ¿Verdad que nos gustan más? Porque llegan así como que de imprevisto y de pronto como que me llaman para una entrevista. Yo eso no lo tenía considerado, pues. ¿Cómo que saqué 18 en el examen si no estudié? Y ahí se están pasando. ¿Ya? Pero hay dos tipos. Yo quiero ampliarte esa visión de lo que es vivir en el Evangelio. O sea, hay buenas noticias prometidas por Dios, anunciadas previamente, y hay buenas noticias que tú no las esperabas. Por ejemplo, mi esposa no esperaba casarse conmigo. Tremenda buena noticia recibió ella cuando nos conocimos, y viceversa. Eso no lo esperábamos. Entonces hay buenas noticias que ni nos imaginamos
y también llegan en algún momento, en el tiempo perfecto de Dios. Miren, Dios había anunciado a través de los profetas que Jesús venía. Y fue en el tiempo preciso, determinado por Dios, que llegó Jesús, que vino Jesús a la tierra. Fue en el mejor momento. De igual manera, mucha gente recibió milagros que no esperaban. Porque el Evangelio es buenas noticias, quieras o no quieras. Mira, a veces uno se pone a conversar, el sábado en la mañana también conversábamos de las situaciones que se están viendo, ¿no? Pero, oye, uno se siente, pareciera, y así es, pues, que uno como que vive bajo una cobertura, bajo una protección de parte de Dios, y entonces tú ves las desgracias a los lados y no te tocan. Y aun cuando te tocan, tú ves la fortaleza de Dios en tu vida. Porque no es que vas a estar ajeno a ningún problema, es que vas a recuperar rápidamente la paz, aún en medio del problema. Y, oye, uno se pone a ver y uno, estando antes en el otro reino, formando parte del otro equipo, no vivía con esta paz, no vivía con esta confianza. Por eso uno le da gracias a Dios de que fuimos apartados para Él, para el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios es buenas noticias. Ahora, debemos anhelar esto, porque hoy día es más común, lamentablemente, estar pensando en lo negativo. Se me hace más fácil creer en que no se va a poder que creer en que sí se puede. ¿O no? Entonces decía la semana pasada, tenemos que renovar nuestra mente. El Evangelio es buenas noticias. La palabra dice, Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que aún pasando un tiempo difícil, una situación difícil, Dios tiene algo provechoso de eso. Dios tiene algo. Miren, me recuerdo la historia del Cana, de Ana. ¿Se acuerdan la historia esa? De Penina. Primera de Samuel, está en el primer libro de Samuel. Si quieren no lo busquen, te la voy a resumir. Resulta que el Cana tenía 2 esposas. No vaya a pensar usted que eso está permitido ahora, ¿no? Dios nunca aprobó eso, para que sepa. Y Penina tenía hijos, pero Ana, la propia esposa, no podía tener hijos, era estéril. Y Penina incomodaba a Ana, le hacía burla, porque incluso el mismo Elcana le daba, para cuando iban a presentarle sacrificios a Dios, Elcana le daba una porción escogida a Ana, su esposa. Y él le decía, ¿por qué estás afligida? ¿No te basto yo, tu esposo, tu marido, que un poco de hijo? Y Penina se burlaba de Ana. Esa incomodidad hizo que Ana buscara fervientemente a Dios, se presentaba en el altar delante de Dios, que una vez el sacerdote Elí creía que ella estaba ebria, y ella le decía, no, yo no estoy ebria, sino que mi alma está afligida, porque anhelo un hijo, y cuando tenga un hijo se lo voy a dedicar al Señor. Bueno, ustedes los que conocen la historia saben que Elí le dijo, ya está hecho, vas a ser madre, y ella lo dedicó, de ahí fue que nació Samuel, y después tuvo creo que 5 hijos más, esta mujer. Y todo fue como que ayudado, facilitado, por la burla de Penina. Entonces muchas veces las dificultades, los problemas que podamos tener, es la vía que Dios utiliza para acercarnos, o que nosotros nos acerquemos a Él, nosotros le busquemos a Él, y Él pueda mostrar su favor, su poder. Lo ha hecho incluso sin que lo busquemos.
cuánto más buscándole. Entonces, evangelio significa buenas noticias. Entonces debemos anhelar más el creer que puedo recibir buenas noticias que malas noticias. Hoy día se vive pensando en que, oye, cuidado, nos atracan, cuidado, nos roban. Vamos a comprar y ojalá haya lo que voy a comprar, ojalá consiga el repuesto. Ojalá. Hay más pensamientos negativos que positivos. Y Dios es un Dios de buenas noticias. Dice el versículo 4 del libro de Romanos del capítulo 1. Versículo 5. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Pablo enseña varias cosas aquí. Él dice que él fue llamado por la gracia. Muchas veces nosotros estamos esperando buenas noticias, y yo quiero que me entienda bien lo que voy a decir. Estamos esperando buenas noticias porque me estoy portando bien. Y parece lógico, parece razonable. Si yo me porto bien, me va bien. Pablo está insistiendo allí que ese llamado, haber sido escogido, fue por gracia de Dios. Es decir, que nosotros incluso podemos recibir buenas noticias, y por eso digo que quiero que me entienda bien, aún sin estar haciendo todas las cosas perfectamente. Y esto a veces nos puede, decían días pasados, que a veces nos puede confundir, y entonces yo voy a seguir haciendo lo incorrecto si me va bien. Es que Dios es un Dios tan dador, tan misericordioso, que aún siendo injusto nos bendice. Pero Él siempre va a hacer la alerta y el llamado a la santidad. Y lo dice aquí en el siguiente versículo. En el 7. Primero en el 6 les dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. En otras palabras le está diciendo, esta gracia, este favor es para ustedes también. Fíjense a quién le estaba escribiendo la carta. ¿Quién le estaba escribiendo la carta? A los romanos. ¿Cómo eran vistos los romanos con respecto a los judíos? Mal vistos. Ellos eran los opresores de los judíos, de los israelitas, pues. En la época estaba imperando, valga la redundancia, el imperio romano. Pero Pablo le dice, miren, yo fui apartado para el evangelio, por gracia de Dios, y esto también es para ustedes. Significa que cuando un hermano tuyo recibe una buena noticia, no pienses de que él sí es privilegiado. No, esto es para todos. Pablo le dice ahí en la carta, esto es para ustedes también. A veces la gente se siente como que indigna de que yo no puedo recibir esta buena noticia. Y Dios deseoso de darnos buenas noticias. Esto es también para ustedes. Dígale al que tiene las buenas noticias también son para ti. Prepárate para las buenas noticias. Que eso es para todos. Eso sí, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser ¿qué? Miren cómo es Dios, cómo es el pensamiento de Dios muchas veces. A nosotros nos enseñaron, pórtate bien para que te vaya bien. Dios hace lo contrario. Dios se porta bien con nosotros y después nos dice, sé santo. Ay. Entonces por eso la gente comete el error de que como me está yendo bien, ¿para qué voy a enderezarme? ¿Para qué voy a andar derechito con Dios si me está yendo bien? Más bien nos ponemos a pensar, a reflexionar, oye, ¿qué estoy haciendo?
cuando no nos salen las cosas bien. Pero miren cómo es el carácter de Dios, cómo es el amor de Dios. Por eso dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Hermano, si usted se siente amado por Dios, a usted se le va a hacer fácil pensar, creer y estar en la expectativa de que Dios tiene algo bueno para nosotros. Yo necesito sentirme amado por Dios. Si yo no me... Oye, yo pienso ahorita en un hijo. Y ahorita, bueno, me acordé fue de alguien que estoy tratando de orientar y de ayudar. Y yo le decía, tu hermano, que es para él su papá porque le ha dado de todo, cuando él te pone todas estas condiciones y todo eso, ¿no crees que lo está haciendo porque tú le dueles, porque él te ama? Sí, yo sé que él me ama. Además, yo lo tengo como un papá y ese es el hermano mayor de él, de esta persona. El problema es que la gente no se siente amada. Si yo no me siento amado, no voy a pensar. Entonces él piensa con respecto a su hermano de que no la tiene aplicada con él. Se me está queriendo usar a mí de intermediario, de decirle, mira, dile como cosa tuya, proponle esto para mí. Y yo por supuesto no lo voy a hacer, porque lo que me está pidiendo que le proponga, yo no comparto eso. Primero, yo no me voy a apoyar en una mentira, para empezar por ahí. No, eso no nace de mí, no nació de mí. Si hubiese nacido de mí, yo le digo, mire, ¿qué tal si haces esto con él? Pero eso viene por la forma como la persona se siente con respecto a Dios. Entonces, si yo no me siento amado por Dios, es como cuando un hijo piensa que el papá no le ama. ¿Qué va a pasar con el hijo? ¿Se va a acercar confiadamente al padre a pedirle? No lo va a hacer. Por eso, para yo creer que el evangelio a donde Dios me trajo, a la nueva vida donde Dios me trajo, es poder y buenas noticias, yo tengo que creer que esto es por gracia, yo tengo que creer que esto no es por merecimiento, yo tengo que creer que esto es para todo el mundo por igual, yo tengo que creer que Dios me ama, porque si yo no creo que Dios me ama, ¿cómo voy a esperar que alguien... Es como que usted quiera entrar a un lugar privado y sabe que el que está en la puerta o el dueño de la fiesta, imagínese que es una fiesta, a usted lo conozca. Usted va a decir, hey, yo tengo chance de entrar ahí. Yo tendría que saltar para que me vea, ¿no? Hey, que a lo que me vea, como no, porque él tiene buena relación conmigo. Igual con Dios, si yo no me siento amado por Dios, yo no voy a esperar nada bueno de Él. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Amén. ¿Cuántos están esperando buenas noticias? Amén. El Evangelio de Dios es poder y buenas noticias. Es para todos, no es para algunos. Vamos a ver más adelante como usted dirá, bueno, pero que esto... En nosotros como que siempre va a haber un pensamiento de duda, ¿no? Porque hoy día, si usted hoy día encuentra algo muy económico, ¿qué va a pensar? Si es una medicina, dice, puede estar vencida. Si es un repuesto, usted dice, esto puede ser robado. Mira, ¿qué eres a cambio? ¿Y por qué ese favor? ¿Sí o no? Pero no pueden pensar que es por la gracia de Dios. Usted siempre va a decir, no, esto de gratis. Yo, por ejemplo, yo soy de los que digo que en esta vida nada es gratis. Nada es gratis. Porque aun cuando te regalen algo, alguien pagó por eso. Incluso la salvación es gratis. Mas, sin embargo, Cristo la pagó. Por eso es que es gratis. Para nosotros es gratis. Pero Él pagó un alto precio. Es un regalo que nos da a nosotros. Por eso yo digo que en esta vida nada es gratis. Ahora bien, ¿por dónde viene, pastor?
sigamos más adelante, pues. Porque hasta ahora todo está bonito, ¿verdad? Pues se va a poner más bonito. Se va a poner más chévere. Oye, porque todo esto nos levanta en una expectativa de que viene algo bueno. Y yo creo que viene algo bueno. Primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dios, a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo dice allí que, oye, estoy escuchando buenas referencias de ustedes, buenos testimonios. Dice, Dios a quien sirvo en espíritu. Yo le enseñaba un poquito a las maestras, a los líderes de adoración, a las danzarinas. Hay dos formas de servir. Y esto lo nota ustedes de pronto, los que son padres, lo nota con sus hijos, ¿no? Por ejemplo, Moisés, tráeme la cesta. Toma, papi. Y yo puedo decir, ¿quién me puede traer la cesta? Ojalá pudiera tener la cesta aquí. Sélo, mi linda, yo no me puse de acuerdo contigo, pero esa es la actitud. ¿Hubo diferencia? Porque yo puedo servir en espíritu o puedo servir en la carne. En las dos se logró la meta, que era que esa cesta llegara acá. Pero la actitud fue totalmente diferente. ¿Verdad que a nosotros los padres no nos gusta cuando el hijo hace caso, pero lo hace a regañadientes? ¿Por qué me dijiste a mí? Mira, fulano, ¿por qué no me dijiste a Pancho? Siempre a mí. Pero queremos bendiciones, ¿verdad? Queremos recibir buenas noticias. Entonces, ¿cómo hay que servir? En espíritu. En otras palabras, de buena gana, espontáneamente. ¿A cuánto les gustaría que sus hijos hagan eso? A nosotros los pastores también. Y vemos que aquí hay gente que lo hace. Usted, por ejemplo, ya después que llega, los que llegan y consiguen esto ambientado, es gracias a un grupo de personas, un grupo de hermanos que sirven en espíritu, que lo hacen de corazón. Yo entiendo que esto es un proceso, ¿no? Que la gente, viene por la obediencia a la persona, al pastor o a la pastora. Ya después pasan a la otra etapa, para que no se enojen los pastores, y lo hacen. Pero ya llega un momento donde lo hacen en espíritu, de corazón, y yo sé que lo hacen. Y la idea es que lleguemos a ese nivel, todos. Esto me va, cuando yo vivo en espíritu sirviendo, miren, yo mismo voy a traer buenas noticias para mi vida. O sea, yo por donde quiera que vaya, yo voy a ver buenas noticias. Cuando yo sirvo de buena gana, cuando yo hago las cosas como dice Colosenses 3:23, de corazón como para el Señor y no para los hombres, entonces yo comienzo a ver recompensas, buenas noticias por cualquier lado, hermano. Dios ahorita nos hablaba a través de la pastora, nos preguntaba, ¿me ama? Apacienta mis ovejas. Es decir, a todas las personas que nosotros vemos en una necesidad, ellas necesitan ser apacentadas, necesitan ser cuidadas, necesitan ser orientadas, ser guiadas. ¿Guiadas a dónde? Al Evangelio de Jesucristo. Porque aquí vamos a encontrar buenas noticias. Usted está aquí porque usted recibió una buena noticia. Usted escuchó la noticia de que era pecador, éramos culpables, merecíamos la muerte, pero estaba un Salvador dispuesto a perdonarlo.
y nos perdonó. Y aquí estamos. ¿Eso no serán buenas noticias? Son extremadamente buenas noticias. Por supuesto, ahora toca a nosotros, a través de los líderes, pues, ser edificados a través de la palabra, pues. Dice el versículo 10, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Qué mostró Pablo ahí? Pablo mostró el deseo de ir, ¿verdad? Pablo no estaba con los romanos, él le envió una carta diciéndole que, oye, que él quiere estar con ellos. ¿Ha tenido algún inconveniente? No se menciona allí en la carta. ¿Pero qué está haciendo Pablo cuando hay algún inconveniente? ¿Ah? Estaba rogándole al Padre, porque él tenía el deseo de ir. ¿Y para qué quería ir Pablo allá que los romanos? Vamos a ver el versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Ir a ayudarlos. Dice, ir a comunicaros un don espiritual. Miren, la mayor riqueza que nosotros tenemos en el Evangelio son las bendiciones espirituales. ¿Qué es una bendición espiritual? Ejemplo, que usted tenga paz en medio del problema, que usted tenga confianza, que usted tenga dominio propio ante la tentación. Eso es una bendición espiritual. Eso es un don, es un regalo espiritual que Dios nos da para poder estar dentro de los escogidos. Ser parte de los escogidos también tiene una demanda. Esta es la parte que a la gente le cuesta ir asumiéndola, ir tomándola. Porque, ok, fuiste salvo por gracia, ese es el Evangelio. Pero ahora en el Evangelio se te requiere de un tipo de conducta. Y es a través de los dones espirituales, del fruto del Espíritu, del amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, dominio propio, que es que tú vas a dar fruto. Dios te llamó, Dios nos llamó a cada uno de nosotros a formar parte del Evangelio de Dios. ¿Y qué es el Evangelio de Dios? Poder y buenas noticias. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Me gusta como dice el versículo 14 y 15, en la versión traducción lenguaje actual, porque dice, tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo. No importa que sepan mucho o no sepan nada, ni que sean humildes o importantes. Por eso tengo tantos deseos de ir a Roma. A nosotros de pronto no nos dice mucho allí cuando dice primeramente al judío y también al griego. No nos dice mucho eso, ¿verdad? Por eso a veces es bueno apoyarse en otra traducción, porque el griego, ¿por qué se identifica? ¿Por qué se le conoce? ¿Por qué resalta? Por el conocimiento. Por eso dice allí, a los que saben mucho o no saben mucho, a los cultos o los incultos, a los pobres o a los ricos. En otras palabras, el Evangelio es para todos. Por eso nosotros no podemos limitarnos a hablarle a cualquier persona, a cualquiera, no importa el rango, el conocimiento, la categoría, la profesión, el color, el tamaño, nada, no importa, porque todos necesitamos del Evangelio de Jesucristo. Yo entiendo que hay momentos donde la gente está como que más receptiva, más sensible. Hay momentos donde la persona de pronto no te va a escuchar, pero la persona
en el fondo siempre va a tener la necesidad de conocer de Jesucristo. Siempre, siempre lo va a tener. Por eso les leía la otra versión. Tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo. No importa que sepan mucho o no sepan nada, ni que sean humildes o importantes. Por eso tengo tantos deseos de ir a Roma. En esta misma versión, en el 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Cómo es eso de que soy deudor? ¿Por qué Pablo se siente deudor de esta gente? Es decir, yo tengo una deuda con ellos, les debo a ellos. Es como que si tú ves a alguien en necesidad y te quedas callado o no le suples. Nuestro deber, que viene a través del Evangelio, es darle buenas noticias. Por eso Pablo decía, tengo deseo de verlos pues, para comunicarles dones espirituales, porque quiero ver frutos en ustedes. ¿Verdad que ustedes quieren ver paz, gozo, amor, fe, bondad, mansedumbre en la casa de su familia? Y primeramente en la de ustedes, ¿verdad? Bueno, ese es un fruto espiritual. Y eso viene en el paquete que se llama Evangelio. Eso viene en el combo, hermano. Porque esas son buenas noticias. Lo que pasa es que la gente piensa en buenas noticias solamente en un premio, un carro, dinero. Buenas noticias. ¿Te tengo una buena noticia? ¿Será que me va a pagar lo que me debe? Me reconcilié con mi esposa. Eso no es tremenda notición. Porque el Evangelio es buenas noticias. Hey, te tengo buena noticia. Mi esposa ya casi no pelea. Ese es un ejemplo. Ese es un tremendo milagro, hermano. Porque el Evangelio de Dios es poder. Son buenas noticias. Déjame decirte y desilusionarte de una vez que la mujer fue puesta y asignada por Dios para pelearnos. Mujer que no pelee se mete en problemas con Dios, para que sepan. Porque Dios, cuando le puso a Adán, le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré la ayuda opuesta. Esa es la traducción en español. La ayuda opuesta. Porque ella es la que nos pone en la línea nuevamente, conforme a los principios de Dios. El problema es, oye, yo escuchaba estos días que estaba buscando comprar un repuesto. Bueno, una de las vendedoras mirando la camioneta y ella decía, no, me gusta el muchacho. Yo le digo, ¿el muchacho o la camioneta? Bueno, la camioneta, me dice ella. Y está otro muchacho oyendo y por supuesto comenzó a hablar barbaridades de la mujer. No de ella, de su esposa. Sí, usted, sí, por eso es que mi esposa... Y resulta que ellas son las que nos entran, nos hacen ver cosas. A veces nosotros nos las damos de tan vivos y somos muy ingenuos en actitudes, en cosas. Entonces viene la mujercita que el Señor nos puso ahí al lado y nos dice, hey, cuidado con fulanito. Tener cuidado, a mí me parece que son cosas tuyas. Después a los días, a los meses, te pone la mano en el hombro. Te lo dije. La ayuda opuesta. Por eso tenemos que valorar la ayuda que Dios nos ha dado. Así nos pelea, hermano. Si no está peleando, ahí hay problemas. Entonces hay muchos milagros
muchas bendiciones, muchas buenas noticias que vienen en el paquete llamado, si usted lo puede llamar así, esto no es paquete, esto es una bendición, esto es un regalo de Dios que nos da buenas noticias. Dice el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Por qué creen ustedes que allí en la palabra Pablo escribe, no me avergüenzo del Evangelio? ¿Será que hay personas que se avergüenzan de que le digan evangélicos? Claro que sí, hermana. Pero esto es precisamente porque no conocen qué significa evangelio. No conocen o se les olvida, no entienden que fueron escogidos para el evangelio de Dios. Por eso dice allí, no me avergüenzo del evangelio. Y eso usted memorice este versículo. Colóquelo allí en la nevera. Usted la abre mucho para ir a comer. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al maracucho. ¿Ya? Entonces, si la palabra me está diciendo porque no me avergüenzo, o Pablo, no me avergüenzo, era porque muchas veces la gente se avergüenza del evangelio. Yo reconozco, yo le decía, siempre digo el testimonio, que cuando yo comencé, yo salía de mi casa, estaban los vecinos míos de este lado, yo me ponía la Biblia de este lado y los saludaba y caminaba rápido. Después resolví, compré un koala y ahí no me la ven. Porque sentía una pena, vergüenza. Imagínense que llega una visita y llega un hermano de la iglesia. Entonces los hermanos siempre comienzan, hermano, Dios te bendiga, y comienzan con el lenguaje, la jerga evangélica, y la persona no le ha dicho a nadie que es cristiano. Es algo así como cristiano a la secreta. ¿Por qué? Porque no entendemos que es poder, que son buenas noticias, que es cambio. Hermano, yo me iba escondido de mi esposa a la iglesia para que no me peleara. Porque yo tenía un doble sentimiento y yo decía, oye, allá está la verdad, yo me siento tan bien, pero para calarme esta señora aquí con este tácate, ¿qué haces allá? No sé qué, no qué. Lo que le dicen a ustedes, hermano. De eso usted sabe. Pero cuando uno entiende, por eso es la palabra en esta mañana, entender qué es el evangelio, hermano. Que esto es poder, es autoridad. Yo les contaba cuando viajaba la semana pasada que le dije al guardia que nos paró, mira, muéstrame lo que tiene atrás. Yo voy, abro la maleta de la camioneta. Me pregunta, ¿para dónde vas? Le digo, no, yo voy para Trujillo a orar, hermano. Le digo, porque ya esto se le escapó de las manos al hombre. Me dijo, solamente Dios puede traer respuesta a este país. Entonces cierra, vaya. De una vez. Porque ellos entienden, el guardia verdaderamente, el oficial, el militar, entiende lo que es autoridad. Que abusan o dan mal uso de ella es otra cosa. Pero ellos son formados en base a un concepto claro de lo que es autoridad. El Evangelio también se habla de él como milicia. Pablo decía en sus cartas, con fulano de tal, compañero de milicia. Porque era un soldado, se sentía un soldado, un ejército. Usted va a encontrar en la palabra muchos términos, tanto legal como militar. Soldado, milicia, autoridad, ministro, porque el evangelio es poder y buenas noticias. Así que, hermano, usted no está aquí porque, bueno, no tiene para dónde más ir los domingos, no porque aquí son chéveres. Es porque Dios despertó en ti
esa naturaleza de Él que Él pone de autoridad, porque esto es poder, lo que tú dices, y tienes que saberla manejar, tienes que saberlo usar. Yo entiendo que, por ejemplo, los jóvenes a veces tienen dificultades para venir por el permiso de los padres, o las esposas, que su esposo no asiste, también se la juegan ahí para ver cómo le dicen para que el marido, pero entienda que donde tú estás es un lugar de poder, de autoridad y de buenas noticias. Y tú le vas a hacer entender a él con autoridad, con sabiduría, a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, porque hay otro que es lo contrario, que el esposo es el que está aquí y la esposa es la que no quiere venir. Que donde tú estás, esto es decirle, mira, esto es lo mejor. Ah, no, eso es que tenés una muchacha ya. Bueno, venite conmigo y ya está. Es como que ocurre otra situación, que ya estaba para venirme para la iglesia y me llegó una visita. ¿Qué debo hacer? Tráigase la visita. Así no tiene que cocinarle allá, además. Entonces después va a tener que brindarle el almuerzo a lo que salga de aquí. Pero es por eso, hermano, por el valor que nosotros mismos le damos a lo que es el Evangelio. Nosotros mismos, hermano, procure, por ejemplo, llegar temprano. Métase en la adoración, adore a Dios. El servicio ese no es solamente la predicación del pastor. El servicio comienza, siempre lo digo, desde que ayudamos a ordenar esto. Ahí usted ya le está sirviendo a Dios. La adoración todo el tiempo, todo lo que acá desarrollamos pues para el Señor. Y eso es parte de darle yo mismo el valor que tiene el Evangelio de Jesucristo, lo que Él hizo para mí, por mí, y el poder que me está otorgando, hermano. El Evangelio es buenas noticias, por eso dice allí la palabra, que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Mucha gente quiere salir de la opresión, de la angustia, con pastillas. Y no pueden. Miren, aquí viene gente. Ahorita no la puedo nombrar, no está presente. Quisiera nombrarla que esté presente. De personas que, miren, nosotros, mi esposa y yo la conocimos en un cuarto encerrada, con ojeras, con desdicha, sin esperanza. Y comenzó a escuchar de Jesucristo. Y era una persona de autoridad. Pues ahí ni las pastillas, ni la autoridad humana que tenía, le sirvió para salir de esa angustia, de esa opresión, de esa cárcel donde estaba. Ella comenzó a escuchar del Evangelio y comenzó a asistir tímidamente. Y usted la ha escuchado aquí dando testimonios y todo, de lo que es la paz de Dios en la vida de una persona. Eso es poder de Dios. Cada uno de nosotros necesita de ese poder. Cada uno de pronto tiene un área, una lucha con la cual se enfrenta. Y entonces es a través del conocimiento de Dios, del conocimiento de Jesucristo, que nosotros vamos a entender quiénes somos nosotros, a qué Dios te ha llamado. Tú no eres evangélico y punto. Tú eres un hijo de Dios. Fuiste comprado. El precio que pagaron por ti y por mí, oye, fue muy alto. Fue la muerte del Hijo de Dios, imagínense. Para pagar por nosotros, el pago fue la muerte del Hijo de Dios. Imagínense. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que te va a hacer vivir a ti con confianza? ¿La fe de quién o en quién? En el Hijo de Dios, la fe en el Evangelio.
Eso es lo que te va a dar para vivir. Pablo decía, por fe andamos, no por vista. Es decir, no por ver, sino por creer. ¿Tú crees que Dios te llamó a algo diferente? ¿Crees que Dios te llamó a algo diferente? ¿Crees que vale la pena seguir a Dios? ¿Crees que Él tiene buenas noticias para ti? Todo el tiempo Dios tiene buenas noticias para nosotros. Por supuesto, como dice allí Pablo en la carta, a los amados de Dios, siéntete amado por Dios y llamados a ser santos. Bueno, tú no fuiste llamado a ser parte de una religión, ni de una iglesia solamente. Entiende esto, por supuesto, Dios busca que tú te congregues en una iglesia, donde le adores, donde le sirvas, donde te relaciones con el cuerpo de Él, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pero fuiste llamado además a dar buenas noticias a la gente. Por eso Pablo decía, soy deudor. Nosotros estamos en deuda con la gente. Y a donde quiera que llegues, a donde quiera que el Señor te abra puertas, a donde quiera que tú vayas, tú vas a Panamá y te vas a hacer deudor de Dios allá. Tú tienes que ver cómo ayudas a transformar a otros que están allá que necesitan a Dios, sin avergonzarte del Evangelio. Y así a todos nosotros a donde Dios nos lleve. En Caracas, donde fuiste, vale, tenías que hablar del Evangelio, tuviste que hablar del Evangelio. En la empresa donde yo estoy, a mis empleados yo tengo que hablarle y darle buenos ejemplos del Evangelio, de lo que Cristo ha hecho en mí, de cómo trato a mi esposa, a mis hijos, de cómo es mi forma de hablar. Ahora se me van a poner serio. ¿Dónde están las risas que me tenían ahorita? Pues? Se acabaron. Porque fuimos llamados a ser santos. Bueno, somos deudores de la gente. Fuimos apartados. Miren, cuando Dios bendice a alguien, es para que sea de bendición a otro. Y no te pongas a mirar de que no, es que Dios ha bendecido a otros más que a mí. No. Dios te ha dado a ti lo justo, lo necesario. Recuerda la parábola, a uno le dio 5, a otro 2, a otro 1. Y a cada uno le pidió cuenta en base a lo que le había dado. Así que seamos responsables con lo que nos ha dado. Si Dios te dio la oportunidad de estar al frente de muchas personas, bueno, Él te va a dar la capacidad, las habilidades para hablarle a esas personas. Solamente vas a estar con 1 o 2 personas, bueno, Dios te va a dar la capacidad para hablarle a esa 1 o 2 personas, a donde quiera que Dios te lleve. Porque para eso Dios te llamó, te apartó. Bueno, entiende esto, tú eres especial. Tú no estás viviendo con fuerza, con dureza la crisis que están viviendo otros, no la estás viviendo. Con todo y que nos hemos visto limitados, hermanos, no tenemos la angustia que tienen otros. Y eso es un privilegio de Dios. Dios es el que ha fortalecido nuestro espíritu, nuestra alma, para estar firmes. Y eso es poder de Dios. Por eso no nos podemos avergonzar. O sea, yo no me puedo avergonzar de que antes viajaba en mi carro y ahora voy a viajar en autobús. Yo voy a viajar en autobús. ¿Se recuerda? Y Dios me dio una buena noticia. Toma, usa la camioneta. Bueno, la usamos. Nos fue muy bien, gracias a Dios. Porque Dios es así. Ahora, yo no me iba a sentir mal. O sea, yo ya había dicho a mi esposa, era como una aventura. Porque antes no viajamos en autobús, pues. Y nos vamos en autobús otra vez, pues. Sí, nos vamos, o sea, ya estábamos hasta emocionados. Sí, yo me acuerdo que Diego, estando pequeño, no le gustaba montarse en carritos, sino en autobús para ir de colector.
y jugaba con la puerta a la reja. Dale, dale, que dé el aseo. Yo decía, bueno, mija, con tal y que sea dueño de los camiones. Porque uno siempre va a esperar cosas buenas para sus hijos. Sí, mija, que sea del aseo, pero que sea el dueño de los camiones del aseo. Que cuando quiera montarse y arreguindarse en el camión, bueno, que lo haga porque ese es de él. Bueno, porque el Evangelio de Dios es poder, es buenas noticias. Bueno, y si tú has vivido momentos de crisis, Pablo decía allí, bueno, rogando para que la voluntad de Dios, porque Dios quería que él fuera allá, para que la voluntad de Dios se dé. A veces es que somos nosotros mismos que por nuestra mente limitada, escasa, limitamos a Dios también, de que nos pueda dar algo. Ahorita es difícil tener cosas, ¿verdad? Pero no imposible. Es difícil, eso es verdad. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Así es. En otros tiempos, como dice el hermano, en otra etapa, también han habido circunstancias difíciles. Así que a nosotros nos tocó vivir una época muy cómoda, muy buena, derrochábamos. Ahora estamos siendo enseñados. Y eso para mí es una buena noticia. El que Dios me enseñe, oye, esa es una buena noticia. Póngase en pie, por favor. Bueno, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, es práctico, es sencillo, es simple, pero es poderoso. Nosotros muchas veces queremos condicionar a Dios y ponerle límites, y Dios es deseoso de darnos buenas noticias, de experimentar esa gracia, ese poder. Por eso es que hemos dejado de ver cosas poderosas de Dios. Pero como te decía cuando comenzaba a predicar, Dios en esta mañana está librando de angustia y de opresión. Nos lo dijo Dios en mi corazón. Y Dios me mostraba mujeres. Y por eso entendí, a veces cuando uno prepara el mensaje, no entiende, uno lo ve como una enseñanza, pero cuando uno se para acá y se mete con Dios y comienza a adorarle, Dios te encamina, te dice, es por esto. Mi pueblo, una parte de mi pueblo está angustiado, se siente oprimido, porque no ve salida, o lo ve como que muy difícil. Pues Dios te dice en esta mañana que te tiene buenas noticias. Él está trabajando, Él está obrando. Él no ha dejado de trabajar. Siéntete amado por Él, siéntete amada por Él, porque Él está haciendo. Él está tocando el corazón de tu marido, mujer. Él está tocando el corazón de tu padre. Tú solamente permaneces fiel. Cree. Cree. Y háblale a todo aquel que tenga esa oportunidad del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Dios en esta mañana te hace libre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo.
Te adoramos, Señor, te bendecimos. Aquí donde estás, adora, medita en esta palabra y adórale.